¿Alguna vez te has preguntado si hay un propósito que nos ayude a superar los momentos más difíciles? En su libro El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl, un sobreviviente del Holocausto, nos lleva a enfrentar cómo el significado puede transformar nuestras vidas. El doctor Emil Frank nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997. Fue neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco. De origen judío, fundador de la logoterapia y análisis existencial. Sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, como Auschwitz y Dachau, desde 1942 hasta su liberación en Turkheim el 27 de abril de 1945. En estos perdió gran parte de su familia, entre ellos su primera esposa, con la cual solo llevaba unos meses de matrimonio, debido a su situación en los campos de concentración. Frank nos enseña que incluso en las situaciones más duras, nosotros elegimos cómo enfrentarlas. Su frase, el último de los derechos humanos, es el escoger la propia actitud ante cualquier circunstancia. Esto nos recuerda que siempre podemos elegir cómo reaccionar o enfrentarnos a esas situaciones, sin importar lo que ocurra. Según él, el encontrar un propósito es la clave de nuestras vidas. No se trata de lo que esperamos de la vida, sino lo que espera la vida de nosotros. En medio del sufrimiento es buscar o hallar un motivo para seguir adelante. Y esto puede ser clave para resistir cuando todo parece desmoronarse. En tiempos difíciles, la filosofía de Frank nos desafía a encontrar significado en nuestras luchas, porque nos anima a aprender de las experiencias más difíciles y aparte de ello, cultivar una mentalidad de fuerza y esperanza. Esta versión simplificada resume las ideas principales del texto original, manteniendo un mensaje inspirador, pero a la vez reflexivo. Frankel nos cuenta que una vez dentro de los campos de concentración no pasaba mucho tiempo para que los prisioneros empezaran a acostumbrarse a los horrores y las muertes que los rodeaban. No había lugar para pensar en sus deseos o el miedo, porque todos sus pensamientos y emociones se abocaban en una sola cosa, en sobrevivir. La falta de sentimientos se convirtió en un escudo para poder escapar de su cruel realidad y utilizaban cualquier posibilidad para hacerlo. Por ejemplo, cuando muchos de los prisioneros murieron de tifus, ellos ya no sentían asco ni aberración al ver los cadáveres. Al contrario, para ellos era una oportunidad única de poder tomar sus zapatos, la ropa o las sobras de la comida. Esta desnutrición extrema provocó en muchos de los prisioneros una conversación constante sobre banquetes o la comida que podían tener antes, o por lo menos algo más que una sopa aguada y un pequeño trozo de pan al día. Estos alimentos era lo único que quedaba entre sus vidas y sus muertes. ¿Y el sueño? El sueño era de las cosas más importantes. Soñar era el único espacio en el que podían aislarse de su cruda realidad, de esa en donde los golpes, los maltratos físicos y psicológicos eran el pan de cada día y llegaban por el más mínimo detalle, o a veces sin motivo alguno. Los prisioneros, cada madrugada, caminaban por tormentas de nieve, pasando frío extremo, con los dedos de los pies completamente congelados. Muchos de ellos ni siquiera tenían zapatos, porque no habían de su talla. Y aún así, si tropezabas, el castigo eran los golpes, tanto para ti como para el que intentaba ayudarte. En estos horrores, Víctor encontró en la imagen de su esposa la paz y la calma que necesitaba para soportar el sometimiento al que estaba expuesto. Sin siquiera conocer su paradero, el consuelo que encontró de pensar en ella le hizo darse cuenta que lo más importante es el sentimiento y no la existencia física de su presencia en ese momento. Había un teatro improvisado para los prisioneros, el buen humor, el cual era un arte. Borra aunque sea por un momento todo lo malo y sobre todo se convierte en un arma para la supervivencia. Ellos deseaban el más mínimo alivio, la cosa más insignificante que les diera un poco de placer. Otra parte de las emociones que se podía dar era la irritabilidad, causada por la falta de sueño, el hambre constante, la falta de higiene, los parásitos de las pulgas que se asentaron en los dormitorios y pieles. Esto sumado a que el prisionero observaba a diario escenas de golpes, su impulso a la violencia había aumentado. Pero había otros hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Ellos ofrecían pruebas suficientes que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades, la elección de la actitud personal.
ante el conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Una de las preguntas que más angustiaba a Frank era: ¿tiene algún sentido todo este sufrimiento, todas estas muertes? Y entonces entiende que el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse, como no pueden apartarse el destino y la muerte, porque sin ellos la vida no sería completa. El modo en que el hombre acepta su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva añade a su vida un sentido más profundo. Incluso bajo las circunstancias más difíciles puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad. O bien puede olvidarse su dignidad humana y convertirse un poco más en un animal no humano. Y dentro de esta misma sentencia, Frank se preguntaba sobre la psicología de los guardias. ¿Cómo es posible que hombres de carne y hueso, como los demás, pudieran tratar a sus semejantes como los trataron? Había algunos sádicos, en el sentido médico del término, y eran los individuos más brutales y egoístas. Se habían endurecido hasta límites insospechados, aunque había algunos, por pocos que fueran, que sentían lástima de los prisioneros. Por lo que Frank dice que hay dos razas de hombres en el mundo, y nada más que dos razas, de los hombres decentes y de los indecentes. Ambas se encuentran en las distintas capas sociales. Entonces llegó el día en que se hizo la bandera blanca en la puerta del campo. Caminaron atónicos, lentamente a la salida, aún sin creer lo que estaba pasando, pero lo que realmente sintieron al observar que eran libres fue nada. Estaban como en un estado de ánimo de apatía emocional. Muchos de los prisioneros que habían experimentado en carne propia la brutalidad solo querían reproducirla. Pasaron de ser oprimidos a ser opresores. Y entonces se presentaron dos experiencias que podían dañar el carácter del prisionero liberado. La amargura, al no poder oír palabras de verdadera empatía. Esperaban encontrar compasión y que entendieran su sufrimiento. Sin embargo, las personas con las que hablaron después de su liberación nunca hablan, ni siquiera visto un campo de concentración. Regresan a la vida normal. No fue nada fácil para los prisioneros liberados. Y luego estaba la desilusión, en donde se daban cuenta que el sufrimiento no tenía límites, que se podría sufrir más y más. Se encontraron con la noticia de que habían matado a su familia y que no quedaba nada de sus hogares. Muchos de ellos no pudieron ni siquiera despedirse de su familia. Pero como cada historia, todo tiene un inicio y tiene un final. En este caso, en esta historia, inicia cuando Viktor Frankl, reconocido neurólogo y psiquiatra, procedente de una familia judía, quien trabajó durante muchos años en un hospital junto a 1.500 personas en un tren durante varios días, creyendo que los llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde se podía observar el paisaje lleno de alambres de púas conectados en alta tensión en los muros y vallas. Varias torres de vigilancia, como guardias armados, así como reflectores y varios prisioneros en harapos grises de tierra y nieve. Y entonces pudieron leer la palabra Auschwitz, ese nombre que evocaba las mayores atrocidades, cámaras de gas, hornos crematorios y el exterminio. Y es ahí donde todo inicia. Para finalizar, me gustaría agradecerles por su atención durante esta breve presentación. Podemos concluir que el libro El hombre en busca de sentido pretende cambiar la forma en que vemos la vida y el mundo que nos rodea. Los invito a sumergirse en esta obra y descubrir la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Este libro nos ayuda a encontrar un propósito y un significado a nuestra existencia. Además, nos enseña la importancia de la libertad y de tener esperanza ante las adversidades. No hay duda que esta es una obra que inspirará a las generaciones futuras, que seguirá siendo una fuente de inspiración para quienes buscan encontrar el sentido de la vida. Muchas gracias.